Bueno, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el espacio que hemos dado en llamar Tu Propuesta y tenemos un invitado muy especial. Él se llama Jesús Bejar, es militante sindical y político, con amplia experiencia y ligado a los movimientos sociales. Estamos con Liliana Dulbeco. Hola Lili, saludemos a nuestro invitado, a ver. Hola Jesús, hola Luisa, bueno, acompañándote en tu propuesta. Bien, gracias, gracias. Jesús, un saludo a los oyentes de Conciencia Top New y presentate, así te vamos conociendo. Bueno, yo, como decís, soy militante sindical y político y también de movimientos sociales. Ahora ya estoy jubilado, pero durante 40 años he trabajado en la empresa John Deere, en la empresa de los tractores, y que es una multinacional americana que tiene aquí en Getafe su factoría. He militado políticamente pues, en un partido partidario de la Cuarta Internacional, en el POSI, aquí en España, y aquí en Getafe estoy también en un agrupamiento municipal que se llama Compromiso con Getafe, donde estamos pues alianza con otras corrientes, gente de Más Madrid, gente ecologista, gente de Izquierda Unida, etcétera. Llevamos ya un periplo como de 8 años de intervención municipal y bueno, pues aquí acabamos de tener las elecciones municipales en Getafe. Aquí teníamos un concejal y ahora hemos subido a 3 concejales y ahora estamos viendo si somos capaces de llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y con Podemos y con Izquierda Unida, que ya veremos a ver cómo queda. Y entonces, fundamentalmente ha sido esto, sindicalismo, he estado en comisiones obreras, he tenido cargos de responsabilidad a nivel comarcal y regional y que he combinado la actividad sindical en la comarca con la actividad sindical en la empresa, en John Deere. John Deere es una empresa que es bastante combativa, ha tenido bastante fama de luchadora, con huelgas muy grandes en un momento determinado. Y bueno, pues eh, a pesar de que ya me retiré del trabajo, ya me jubilé, pues aquí sigo en todo lo que puedo, pues colaborando y luchando e intentando poner un grano de arena para cambiar las cosas. Qué bueno, Jesús, qué bueno. Seguís comprometiéndote. ¿Cuál es tu lugar geográfico? ¿De qué parte del mundo nos hablás? Porque, bueno, los oyentes se Perdón. quieren enterar. Sí. Bueno, yo os estoy hablando desde Madrid, desde el sur de Madrid, de Ajá, Getafe. Getafe es justo el centro geográfico de España. ah, Entonces, si haces perdonar porque cometí el error de no apagar el teléfono y anda alguien aquí llamándome y no soy capaz, pero lo voy a apagar y así ya no voy a tener más problemas de que me vuelvan a molestar. ujú, Solucionado. Bueno, entonces es el sur de Madrid, es digamos la zona industrial. ah, Aquí en Getafe, por ejemplo, pues han estado siempre grandes empresas, ahora algunas ya no están, pero sigue estando, por ejemplo, Airbus, que es ah, la empresa esta aeronáutica, que es una empresa muy grande, que tiene como 7.000 trabajadores. Está John Deere, que tiene 1.000 y pico trabajadores. Y bueno, después había otras empresas, que sobre todo hay mucha industria auxiliar ah. y, y entonces, y tiene una tradición de movimiento obrero y de luchar al movimiento obrero muy importante, todo el sur de Madrid. Qué bueno. Vamos a ver, Lili, ¿cómo seguimos? Lili, ¿tenés algo para ir? Y Sí. si Jesús nos podría comentar cuál es tu visión desde su punto de vista de la situación política, social, económica y electoral de España en este momento. Eh, y bueno, y tal vez te preguntemos muchas cosas, digamos que nosotros aquí no conocemos, estamos cerca de las elecciones nuestras. Primero tenemos las PASO, que son las internas abiertas en agosto, en donde se deciden las candidaturas de los principales partidos y algunos más pequeñitos que no cumplen con la cantidad de miembros quedan afuera, y luego en octubre se renueva presidente, vicegobernadores, diputados y senadores.
Sabemos que el 23 de julio se vota en España, nos gustaría saber qué se juega allí, la importancia o no de estas elecciones. Bueno, y te vamos preguntando de a poco, para no atosigarte con tanta pregunta. Claro, porque acá en Argentina, Jesús, Sí. tenemos una comunidad española muy, muy grande, ¿eh? Así que te van a escuchar, y bueno, y aparte es una radio online, así que de muchas partes del mundo. Contanos un Bueno, poquito. aquí también hay bastantes argentinos y argentinas. Mm. Y bueno, también he tenido mucha relación y sigo teniendo con gente de Argentina. Y bueno, ya sabéis que tanto España como Argentina han tenido mucho que ver, todo el tema de la diáspora aquí con el franquismo, etcétera, pues nos ha obligado a relacionarnos de una manera extraordinaria. Bueno, aquí hay, la situación en España es muy complicada, porque es complicada, como habéis dicho, el 23 de julio, que es el domingo próximo, hay elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. Son las elecciones estatales que se han adelantado unos meses tras el resultado de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, donde por parte del gobierno y sus socios hay una derrota importante. Digamos, la derecha gana en la mayoría de las comunidades autónomas y gana en muchas de las grandes ciudades. El sistema electoral español hace que a lo mejor teniendo un 2% más de votos te llevan muchos gobiernos y tal. A lo mejor no es tanto la diferencia de votos, pero es verdad que ha ganado la derecha y eso ha llevado al gobierno, ante esta situación, al Partido Socialista, a disolver el Congreso de los Diputados y adelantar las elecciones. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues como no tenemos la bola de cristal, ya sabéis que las estadísticas son manejadas según los intereses de cada uno, pero casi todos hablan de la posibilidad de que gane la derecha. Por el sistema político que hay en España, podría darse el caso de que ninguno de los dos bloques pudiese formar gobierno, cosa que ya pasó hace unos años en España, y se tenga que dar una situación de que algún partido se abstenga para permitir que el otro gobierne, cosa que hoy no la veo muy probable, o incluso que tuviesen que repetirse las elecciones. Pero realmente yo lo veo muy complicado porque después de un gobierno en teoría progresista que ha estado 4 años y que la derecha pueda ganar, significa que hay algo que no se ha hecho bien. Algo no se ha hecho bien y bueno, pues puede dar pie a que si gana la derecha, pues que la cosa se complique mucho. Los enfrentamientos. Aquí en España, por ejemplo, hay una cuestión nacional que tiene mucha fuerza, Cataluña, el País Vasco, etcétera. En estos sitios la derecha realmente, la derecha estatal, no tiene apoyos. Y entonces se van a crear enfrentamientos. O sea, que digamos, si gana la derecha, seguro que habrá una exacerbación de la lucha de clases. Yo creo que es lo que va a pasar. Uh-huh. Jesús, ¿y qué partidos se presentan? El otro día estuvimos conversando con un señor del Partido Popular que se presenta alcalde, como candidato a alcalde de su ciudad, y ellos dicen que se presentan en solitario, pero que si es necesario van a hacer un acuerdo con Vox, que sabemos que es la derecha radical. ¿Cómo ves el tema del pacto del Partido Popular con Vox? Y después otras cosas a mí me llamaron la atención del discurso. Realmente me llamó la atención el discurso por esto de englobar dentro de la categoría de comunistas a la ETA, que según yo entiendo ya no existe, a los independentistas catalanes, a los que se movilizaron por todo el tema de salud en Madrid el 12 de febrero, inclusive al gobierno por cobrar más impuestos. Es decir, un relato difícil
A ver, los impuestos son la base del Estado capitalista. Sin embargo, la idea o el relato es que son comunistas porque cobran más impuestos. No sé si estoy equivocado o no, pero bueno, son cosas que que me pareció a mí personalmente escuchar. Sí, por ejemplo, con el caso del PP y de Vox, el problema es que el Partido Popular, aunque sea el partido más votado en estas elecciones, va a necesitar el apoyo de la extrema derecha para poder gobernar, como le ha pasado en algunas comunidades autónomas. ¿Cuál es el problema? Aquí se centra todo en que Vox es la extrema derecha como si el PP fuese otra cosa. Aquí en España la extrema derecha es el franquismo. Y aquí el problema que tenemos en España es que aquí el franquismo, lo más peligroso no es Vox. Vox es una especie de montaje policial que realmente provocador y tal, pero realmente la fuerza que tiene el franquismo en España está en las instituciones, está en la monarquía, está en el ejército, está en la policía, está en los jueces, está en la iglesia. En todos estos sectores son mayoritariamente franquistas, porque cada vez que se han tenido que manifestar, lo han hecho a ese nivel. Son alérgicos a la democracia, porque aquí en España nunca hubo una ruptura con el franquismo y se les permitió que siguiesen y siguen. Aquí teníamos un alcalde que era Tierno Galván que decía, el problema en España es que los hijos de los fascistas son más fascistas que sus padres. O sea que en vez de irse moderando la cosa, todavía se radicaliza más. Y tenemos hay un problema grave, es decir, y entonces el PP, lógicamente, por ejemplo, ellos no hacen nada con la memoria histórica. Aquí en España, yo creo que el mundo tiene que conocer, en España no ha habido ni un solo condenado por el franquismo, ni uno. Yo sé que en Argentina ha habido dificultades, quizás las cosas no fueron hasta donde tenían que ir, pero ha habido gente condenada y ha habido juicios. Aquí no hay nadie y nadie va a ser condenado porque las distintas leyes de memoria histórica lo que hacen es que dejan todo, bueno, vamos a ver qué hacemos con el Valle de los Caídos, no sé cuánto y tal. Entonces la derecha aquí, el franquismo está crecido. Nadie ajustó cuentas con ellos. Siguen estando en todas las instituciones. Aquí hubo una cosa que se llamó la transición, que es una ley de amnistía que hubo en el 77, que fue una auténtica ley de punto final. Punto final. De tal manera, yo, por ejemplo, que tengo un abuelo mío fue fusilado, yo ahora no puedo hacer nada aquí, me tengo que ir a lo que llaman la querella argentina, que bueno, dentro del marco internacional y tal, tiene más importancia política que real, efectiva, pero aquí en España hay jueces que los han echado de la carrera judicial por intentar investigar el franquismo. Entonces, realmente, aquí el franquismo no es Vox, por supuesto, pero también las instituciones y también el PP. Qué interesante, ¿no? Yo sí estábamos conversando y pensando en eso. Después por ahí sería interesante que nos digas la posición de los distintos partidos con respecto a este tema tan acuciante, porque es cierto, acá en el 83, gracias a las grandes movilizaciones de las madres, los hijos, las abuelas, o sea que había mucha gente organizada, primero hubo juicios, los juicios a las juntas, donde algunos se juzgaron, luego salió la ley de obediencia debida y punto final, y luego finalmente se levantaron esas leyes y se continuaron con algunos juicios. Pero, digamos, los 24 de marzo son impresionantes las movilizaciones desde el año 83 hasta la actualidad. Es una fecha que ha quedado como marcada sangre y fuego. En cambio, yo conozco esto, digamos, el golpe de Estado que dio Franco, contra el gobierno de la República dejó como más de 100.000 muertos y no, como decís vos, no hubo un solo juzgado y un solo puesto preso. Y lo que vos comentás ahora, digamos, las consecuencias que eso tiene en la actualidad. ¿Y cómo se desarma eso? Porque esta gente ya está muerta. ¿Cómo pensás que se desarma y cuáles son las posiciones de Sumar, de Izquierda Unida, del PP? Bueno, del PP escuchamos el otro día, quieren la pacificación. Lo mismo que, y no recordar lo que pasó hacia atrás, lo mismo que con la época de la conquista. O sea, estamos hablando de 100.000 muertos y estamos hablando de un genocidio, el primer genocidio en América que fue el genocidio indígena, ¿no?
Pero bueno, ¿cuál es la postura de los distintos partidos con respecto a este tema y cómo se remonta? Es que es una posición, la izquierda tiene una posición en España, yo creo que bastante timorata, un poco Eso te iba a cobarde decir. en cómo abordar estos temas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la izquierda acaba de aprobar una ley de memoria histórica, que ya es la tercera que se hace, y es verdad que hay un pequeño avance con respecto a otras cuestiones, pero se queda, si tú miras ahora mismo, que se puede ver en un buscador, en Google o tal, beneficios de las víctimas del terrorismo en España. Y después pones beneficios de las víctimas del franquismo. No hay nada que ver, no hay nada que ver. Las víctimas del terrorismo tienen ventajas económicas, subvenciones, tienen preferencias para alcanzar una vivienda, para acceder a un puesto público, es decir, tienen muchas ventajas. La única ventaja que tiene o que tenemos los familiares de las víctimas del franquismo es que te pueden dar un documento como reconociendo que tu abuelo, que no lo tenían que haber matado, que era buena persona, pero sin ningún efecto jurídico ni de nada. No puedes reclamar nada, no vas a tener nunca una compensación, ni nadie va a ir a la cárcel. Aparte de que ya la mayoría están muertos, claro, de los represores, porque como no se ha hecho nada en 50 años, pues ya eso se van cada vez muriendo. Pero hay gente viva todavía, ¿eh? En Claro. Martín Villa y no sé cuánto y tal, están vivos todavía y nada. Entonces el problema es que hace la izquierda una ley y deja todo esto a medias. Entonces el problema, yo pienso, ¿qué debería hacer la izquierda? Pues ser más valiente y exigir, romper con el franquismo. Si no rompes con esa situación, pues ni te vas a ganar el apoyo de las víctimas del franquismo, ni tampoco la gente de la derecha va a hacer nada, porque luego la gente de la derecha, ¿qué va a hacer? Va a llegar al gobierno si llega y esa ley la van a quitar. La van a quitar. Aquí hay un monumento en España que es la Cruz de los Caídos, que es un monumento que se hizo con trabajo forzado de los presos republicanos, donde hay decenas de miles de restos y todavía está siendo dirigido por un colectivo de curas y de una orden religiosa que son fascistas auténticos. Y esa gente sigue estando ahí y sigue teniendo un monumento que es un monumento público bueno, da toda la impresión de que gobierna la izquierda, pero quien sigue mandando es la derecha. Hacen Claro. lo que les da la gana. Hay esa falta de valentía por parte de la izquierda para acabar con estas cosas. Justo yo te iba a preguntar, ¿no? Cuando hablaste del temor, yo te iba a preguntar eso, entonces hay miedo. Y en los ciudadanos comunes, me gustaría, la verdad, invitar a ciudadanos comunes, ¿no? Que me digan cómo se sienten, si tienen libertad de trabajar, si tienen trabajo, cómo está la salud, sus necesidades básicas, cómo está la vivienda, la alimentación, a los ciudadanos comunes, ¿no? Y qué piensa y a qué movimiento va a votar. A mí me parece que hay que votar al movimiento, no a la persona, no sé, en ese sentido, ¿no? ¿Y la izquierda, cómo la ves a la izquierda en España? ¿Está dividida? ¿Tiene un solo partido? Aquí ha habido aquí en España ha habido una coalición que se ha formado entre el Partido Socialista, los que han gobernado estos 4 años, y Unidas Podemos. Unidas Podemos es una coalición de Izquierda Unida y de Podemos. Entonces, bueno, pues digamos la coalición esta Unidas Podemos se ha ido deteriorando. Claro. Cuando dimitió Pablo Iglesias hace 2 años, yo creo que hizo una cosa mal que fue nombrar herederos o herederas. Y entonces él planteó como una de las herederas que nombró, dijo, va a ser una excelente presidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Y entonces, pero Yolanda Díaz lo que ha hecho es que ha caminado por su cuenta y riesgo por un camino que no es el mismo que quería Pablo Iglesias. Y entonces ahora eso les ha llevado a un enfrentamiento. Como se ha unido a que ahora han adelantado las elecciones,
Pues ahora han tenido que ir corriendo a un acuerdo que al final todo lo que iba a ser un proyecto de un frente amplio, de un debate desde las bases y tal, se ha convertido en un acuerdo de 18 partidos. Pero 18 partidos que Yolanda Díaz ha negociado con cada uno de ellos. No es que los 18 se han juntado en una mesa. Y ahí Podemos ha tenido una pelea muy grande con este movimiento que se llama Sumar, y hasta última hora había dudas si iba a estar Podemos en Sumar. Al final está, porque plantean que una mujer que es ministra y que además es la mujer de Pablo Iglesias, Irene Montero, la plantearon como que la vetaron para que no estuviese en las listas. Entonces no sé si se vetó, pero en cualquier caso Podemos aceptó esto. Y ahora el problema que hay es que hay mucha gente de Podemos que ahora no quiere votar a Sumar porque dicen que han vetado a una compañera suya y tal. Entonces hay unas peleas, estas peleas que lleva la izquierda siempre, siempre, Claro. y que la discusión no es política, no es del programa, no es de un punto, es quién va a ir aquí, quién encabeza allí y tal. A Y eso entonces, iba yo, ¿no? Con las personas. Es una guerra entre las personas y no se dan cuenta que de esa manera, como vos decís, le hacen daño a ese movimiento, que deberían tener algo en común, un pensamiento, una línea. ¿Eh? Bueno, está delicado el tema, ¿eh? sí. Delicado. Quería preguntarte, Jesús, porque está el Partido Socialista Obrero Español, está el viejo Partido Comunista, que se llama ahora, ¿cuál es el nombre? Bueno, el Partido Comunista se sigue llamando Partido Comunista, lo que pasa es que ellos están en Izquierda Unida, Ajá, que Izquierda realmente Unida. Izquierda Unida ahora es prácticamente el Partido Comunista, hay poca gente más que el Partido Comunista. Sí. Quería preguntarte esto que vos nombrabas, el POSI, que está en la Cuarta Internacional, ¿qué sería? ¿Un partido trotskista? ¿Es pequeño? ¿Se presenta? ¿No se presenta? Porque acá tenemos 4 partidos trotskistas pequeños, bueno, además de otras opciones, digamos, que tienen bastante trayectoria en Argentina, ¿no? Sí, pues bueno, el POSI es un partido formado al final del franquismo, o sea que digamos creo que está legalizado en el año 81, pero ya estuvo, de hecho, se formó con una corriente de la Liga Comunista, con una corriente que venía del Partido Socialista y también con un sector que venía del antiguo POUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era el partido que en su día encabezó André Unín y tal, y que tuvo una cierta fuerza en la guerra civil y en la República, y que ahora prácticamente, bueno, ha desaparecido prácticamente. Entonces con eso se creó este partido. Durante un tiempo el POSI participó en las elecciones de una manera un poco testimonial, presentándose en las provincias y tal, y ahora últimamente no lo hace. Ahora participa en una coalición con miembros del Partido Comunista, de Podemos, incluso del Partido Socialista, gente de sectores de izquierda, que se llama el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos. Y ahora lo que ha centrado en la campaña electoral, porque hay diversas fuerzas políticas que están dentro de este comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos, se ha centrado en decir ni un voto para la derecha, un llamamiento para que haya una movilización del voto, pero también entendiendo que hay sectores de la clase obrera y la juventud que se van a abstener. Ya sabéis, no sé si es un fenómeno que se da en todas partes, pero aquí en España está demostrado que fundamentalmente son los sectores más populares o más desfavorecidos los que más se abstienen. Gente que sufre más todas las consecuencias de la crisis y tal, porque es verdad que aquí en estos años ha habido la crisis, ya habéis conocido lo del COVID, luego ahora lo de la guerra, luego no sé qué, pero la gente lo está pasando mal. La gente lo está pasando mal. El gobierno siempre dice que con la derecha hubiese sido peor, seguramente,
pero aquí hay un gobierno muy comprometido con la Unión Europea, muy comprometido con la OTAN, con la guerra de Ucrania. Aquí en España hay un presupuesto militar de 20.000 millones de euros, 20.000 millones, y porque lo han incrementado para mandar armas a Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues digamos que ese dinero deja de ir a otras necesidades. Claro. Y hay gente que está muy preocupada por eso, y yo creo que hay mucha gente que se va a abstener porque está molesta. A lo mejor no van a votar a la derecha, pero se van a abstener, y ese puede ser uno de los problemas que le dé el triunfo a la derecha. Claro. Y con respecto a la guerra, ¿cómo ves porque digamos los países de Europa, de izquierda, de centro izquierda o varios, apoyan a la OTAN, han enviado armas a Ucrania? ¿Cómo ves el tema de la guerra? ¿No hay movilizaciones por la paz? Si llegan a subir sectores más de derecha, ¿qué puede llegar a suceder? Pues el problema aquí es que por España ha tenido una tradición de movimiento anti-OTAN y movimiento contra la guerra muy grande, muy grande. Cuando la guerra de Irak, con el tema de la guerra Yugoslavia, Afganistán, y con el tema de la OTAN hubo un movimiento muy importante contra la OTAN, y sin embargo ahora no hay muy pocas, las movilizaciones son muy minoritarias, muy minoritarias. ¿Por qué? Porque la izquierda está en el gobierno, tanto Izquierda Unida como Podemos y por supuesto el PSOE, y apoyan la guerra, apoyan el envío de armas con la guerra de Ucrania. Y entonces ese apoyo a la guerra va disminuyendo porque la gente se va dando cuenta poco a poco de que esto no es tanto los intereses por la democracia ni por la gente, sino que es los intereses del petróleo, las ventas de armas, los temas geoestratégicos. Eso es lo que está detrás del interés por la guerra, porque luego vemos otros sitios como Palestina y nadie los apoya. Y sin embargo, Ucrania y nadie se mete con Israel, nadie le da armas a los palestinos, ni nadie hace nada. O en otros países, en muchos países del mundo, que conocéis que hay guerras y que hay situaciones en África, en otros países, en Siria, etcétera, etcétera. Entonces, la situación aquí es muy deprimente por la actitud de la izquierda, que es una actitud, digamos, a veces dicen que, bueno, que hay que ir a la guerra de otra manera, no son tan, que no hay que mandar armas, que hay que hacer ayuda humanitaria solo y tal, pero el problema es que no hay movilización. Aquí hubo una cumbre de la OTAN hace un año en Madrid, y la izquierda lo recibió con los brazos abiertos, y las movilizaciones, hubo movilizaciones, pues yo participé en algunas, pero muy poca gente para la tradición que hay en España. Claro. Entonces, realmente la izquierda está en una posición de apoyo a la guerra. Exacto. Y digamos Jesús, que ¿es a las obligatorio el voto allá? Porque perdón, Luisa, hablabas de abstención, o no es obligatorio. votar, Dime, perdón. repetile. Si es obligatorio el voto. No. En España no. No hay votos, siempre normalmente hay alguna movilización, hay veces, pero bueno, aquí puede pasar entre el 60, ha llegado hasta votarse cerca de un 80%, pero ahora está en unas votaciones mucho más bajas, 60 y tantos o por ahí, o sea, 30 y tantos por ciento de abstención. Ahora ya veremos a ver en estas. Pero no hay voto obligatorio, ¿no? Y con respecto, digamos, a las movilizaciones que acá se pasaron por la televisión en defensa de la salud pública y de la atención primaria, ¿cómo quedó eso, ese tema? Porque viste que a veces pasan el auge y después no sabemos qué pasó a posteriori, o cómo está ese tema. Hay un movimiento, ha habido un movimiento muy importante, sobre todo en Madrid. En Madrid, digamos que los recortes en sanidad han sido en todas partes, pero en Madrid han tomado una forma más grosera. Tenemos una presidenta que es bastante provocadora y tal,
y privatiza todo y tal. Entonces, realmente movilizaciones ha habido en todas partes contra los recortes, pero aquí en Madrid han sido tremendas. Hay una movilización que hablaron de 600.000 personas. Entonces, también son movilizaciones que están llevadas desde agrupamientos vecinales, desde comités en defensa y plataformas en defensa de la salud pública o de la sanidad en varios sitios. O sea que, digamos, y han sido muy trabajadas con movilizaciones en todas partes. Aquí, cuando empezó lo del COVID, había movilizaciones que iban a los hospitales y a los centros de salud para apoyar a los sanitarios. Y eso luego ha continuado porque aquí ha habido unos recortes tremendos de puestos de trabajo, de falta de... Aquí hay una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid de haber dejado morir a 17.000 ancianos en las residencias. No los dejaban salir a los hospitales. Les dieron la orden de que no fuesen, bueno, digamos que como que era la gente menos recuperable y que por lo tanto los recursos había que gastarlos en otra gente y no los dejaban salir, los han dejado morir además de la peor manera, aislados, sin ver a su familia, sin una tremenda, es decir, eso demuestra la crueldad de los gobernantes aquí en Madrid y la movilización ha sido tremenda, ha sido muy importante, lo que pasa es que esa movilización luego no se ha plasmado en una representación política. Es el problema que hay. Siguen como movimientos muy centrados en la sanidad, pero a pesar de eso no ha habido un... Después la derecha ha ganado por mayoría aquí en Madrid. Ujú. O sea que allá pareciera, por lo que vos nos contás, aumenta el presupuesto militar a costa del presupuesto de salud. Imagino Claro. que también es educación. Y acá es para, disminuyen esos presupuestos para pagar la deuda externa. Ah, sí. Bueno, aquí vendrá con la deuda habrá un problema, porque aquí pasó una cosa, con el tema del COVID, como había la experiencia de 2008, cuando la anterior crisis económica, las de la subprime y todo esto, pues lo que han hecho ahora es no parar la economía, sino que quitaron las reglas fiscales para que se pudiese gastar más y endeudarse los estados. Y, por ejemplo, en el caso de España le llegaron 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros que va a haber que devolver. Pero de momento permitieron que llegase ese dinero para que no se ahogase la economía. Ese dinero, la mayor parte, ha ido en fondos para empresas, para el cambio de negocio, con el tema de la transición ecológica, empresas del automóvil, multinacionales, muchas veces vinculado a la precarización del empleo. Pero ese dinero va a haber que devolverlo. Y cuando haya que devolver ese dinero, porque ya están diciendo que a partir del año que viene se vuelve al rigor fiscal y ya hay que cumplir, con las reglas de déficit, etcétera, etcétera. Y digo que ese problema de la deuda que tienen ustedes aquí lo vamos a tener muy pronto, Por muy pronto. supuesto. ¿Cómo está el tema, digamos, de las clases sociales? ¿Hay clase baja, clase alta? ¿Hay una brecha? ¿Hay una clase media? Esa parte quería saber. Aquí se hace una broma en España con lo de la clase media. ¿Quién es clase media? Ajá. Porque nadie quiere decir que es clase baja. Y entonces todo el mundo cuando lo pregunte clase media, dice, bueno, clase media, preguntaban aquí en un colegio a los niños, ¿tu padre qué es? Clase media. ¿Y qué hace? Dice, bueno, mi padre está en paro y mi madre está limpiando casas, Ah, pero somos clase media, decían. Bueno, entonces, claro. y aquí hacen chistes, de decir, bueno, si no tienes sillas suficientes en casa, eres clase media, si no, no sé qué. Bueno, o sea, no eres clase media. Entonces, realmente hay una polarización Sí. decir, cada vez hay más empleo precario, empleo de la gente que trabaja para Amazon y para estas cosas, que tienen salarios muy bajos, que Claro. tienen horarios flexibles para ir cuando les digan y donde les digan. Incluso la gente que está formada, ingenieros y tal, trabajan precariamente. Entonces, la situación es, cada vez más se va a todos estos rollos de autoempleo, lo que nosotros aquí en España llamamos los falsos autónomos.
porque vas a trabajar para una empresa y no te contrata, te dice, no, tú date de alta como autónomo, como si fueras un empresario y trabajas para mí. Y entonces eso lo hacen, por ejemplo, con la gente que reparte la comida. Imagínate, los de la empresa Globo y tal, Sí, le los hacen ser pibes. autónomo. Y decir, autónomo, pero ¿qué empresario si va con una bicicleta repartiendo comida? Pobre. Ay, Dios, qué Y horror. entonces eso ha habido una precarización muy grande con ese trabajo Sí. aquí Bueno, en España. acá también Sí. pasa eso, sí, sí, sí. Mucha necesidad y muy poco trabajo. Sí, sí. Y el tema educativo también la estamos pasando mal, hay mucho analfabetismo. Lo que sucede es que a veces los gobiernos tapan la verdadera realidad. Por eso, la verdad, Jesús, te agradecemos este panorama. Em, y ya te digo, eh, nada que ver con otros testimonios, ¿no es cierto? Nos has dicho lo que realmente pasa en España. Y nos pone muy triste, nos pone mal porque vamos a ver qué pasa después de las elecciones, qué sucede. Pues esperamos que la resistencia siga, porque lo que os hablaba antes, por ejemplo, las movilizaciones en sanidad han sido tremendas. Y hay empresas, hay sectores, no es muy, porque también el problema, los sindicatos también han estado en estos 4 años muy pegados al gobierno y han hecho poca movilización. Pero, por ejemplo, aquí hubo una movilización importantísima que es la de los pensionistas. Los pensionistas consiguieron una subida de un 8,5%, que Mira, era lo del IPC. Eso no lo ha conseguido ningún sector en España. mira, Todos los sectores, empezando por los funcionarios, etcétera, han perdido poder adquisitivo. Y los funcionarios consiguieron eso, ahora movilizándose y claro. muchas veces al margen de los sindicatos, ¿sabe? Organizándose en comisiones por todos los pueblos y tal. Y ha sido una movilización tremenda, muy La tremenda. única manera, porque el dinero está, Jesús, lo gastan en otra cosa, lo gastan en la guerra, pero el dinero está, hay que ¿Pensionistas a los reclamar. jubilados? ¿Qué Dime. decís? ¿Le dicen pensionistas a los jubilados? Sí, Ah, bueno, sí, aquí son los pensionistas los que cobran una pensión. ujú, Normalmente cobra una pensión el que se ha jubilado del trabajo, pero también hay gente que cobra una pensión porque ha tenido un accidente de trabajo, Claro. porque es viuda o viudo, tal, en fin, sin haber llegado a lo mejor a la edad de jubilación, pero la mayor parte de los pensionistas son gente jubilada y aquí le llaman pensionistas. Y hay un movimiento muy importante en España de pensionistas, muy importante y Yo muy, muy clásico. lo que sé, Jesús, no sé si es así, que hay personas viviendo en otro país, por ejemplo en Argentina, son españoles y reciben de España una pensión también, estando acá en Argentina. Bueno, decir, cualquier persona que haya cotizado en un país tiene derecho a una pensión mínima. Aquí en España, para tener derecho a una pensión contributiva, que le llaman, Mm. tienes que haber cotizado 15 años. Si hay una Ah, persona que ha trabajado en España y luego se ha ido a Argentina, igual que hay españoles que a lo mejor han trabajado en Suiza, luego se vienen aquí a España y tienen una pensión en Suiza y otra en España. Son dos pequeñas pensiones, no son las dos el máximo, pero tienen esto. No sé si es a ese tipo de pensión a la que te y refieres. lo que pasa, Jesús, que por más que sea poco, es en euro. Y aquí, Claro, vos claro. sabés que el peso argentino no vale nada y Ya, recibís ya. euros. Bueno, Lili, ¿qué te parece si vamos cerrando esta entrevista? sí, cómo no. Quería preguntarle lo último, digamos, porque ya es tarde para no Sí. molestarlo a Jesús. ¿Cómo ves esto de los movimientos autogestivos, organizaciones sociales, movimientos sociales? Esto, ¿qué fuerza tiene? Acá hay mucho movimiento social por fuera de los partidos políticos y por fuera de las organizaciones sindicales, que sabemos que los partidos políticos tradicionales, las organizaciones sindicales a veces son un peso. Estas organizaciones independientes, digamos, ¿cómo la ves? En distintos terrenos, ¿no? De las jubilaciones o de las pensiones, de salud. Aquí hay lo que os comentaba antes, lo más importante de movimientos que han surgido al margen de las direcciones sindicales, lo más importante de todo, lo del tema de sanidad y lo del tema de los pensionistas. Ujú.
porque han conseguido mover a millones de trabajadores y tal. No son movimientos estables, no es como una organización, un partido, un sindicato que tiene, sino que esto va variando la movilización, unas veces es más grande, otras más pequeña, pero eso es lo más importante porque además han conseguido cosas, tanto los unos como los otros. Luego, a otro nivel, hay otros colectivos, también en enseñanza o en sectores que a lo mejor son sindicatos, pero son sindicatos que no son los grandes, pero que están movilizando a la gente. Aquí, por ejemplo, en España ha habido unas movilizaciones muy importantes en defensa de la industria, porque una de las cosas, con la excusa del medio ambiente, se están cerrando empresas y se mandan a otro sitio y luego van a contaminar a otro sitio, pero cierran aquí y se pierden los puestos de trabajo. Por ejemplo, el aluminio, el sector del acero. Y aquí ha habido empresas que se han tirado más de un año de huelga y han conseguido el triunfo, que no se cierre la empresa. Caso de Alcoa, caso de Tubacex. Hay empresas grandes como John Deere, esta empresa donde yo trabajaba, que ha tenido una movilización, también es de las pocas que ha conseguido que se mantenga el poder adquisitivo de los salarios. Tenemos Schneider, que es una multinacional también del sector eléctrico, que no paran de movilizarse. O sea, hay sectores que y todo lo que le caracteriza es que rompen un poco el lazo con las direcciones sindicales. Claro. Son movimientos y después a nivel de autogestión, aquí no ha habido muchas experiencias en España. Lo más importante que ha habido en España, que es una cosa muy institucional, es todos los movimientos en el País Vasco cooperativos. Pero más que movimientos de trabajadores autogestionados, son cooperativas que han tenido una gran influencia, pero que en muchos casos funcionan como empresas, incluso como multinacionales. Lo único que es propiedad de los trabajadores. Claro. Ahí está. Bien, hace mucha falta esa lucha, claro que sí. Hay mucha luz, hay mucha suerte para el domingo. Pues Ay, nada, esperamos buenas noticias. Dentro de un tiempo te volvemos a invitar y esperemos que el panorama sea mucho mejor. muy bien. Bueno, Bueno, pues nada, encantado. Cuando necesitéis, me lo decís y yo encantado de hablar con vosotras. ay, sí, a mí me encantó, Jesús. Aparte que Liliana también tiene otro programa que se llama La Rueda, su programa que tal vez lo habrás escuchado alguna vez, que trata temas muy interesantes de política internacional, nacional, y tal vez te quieras sumar. Yo ya te estoy invitando, no sé, ahí está la conductora. Bueno, Lili, vamos cerrando, mi amor. Sí, vamos cerrando, gracias a Jesús, y si quiere decir algo con respecto al domingo, algún consejo, no sé, lo que No, se lo... es que decir, ahora parece que hay una movilización más grande porque además aquí el 23 de julio, unas elecciones con 40 grados, es una invitación a, por ejemplo, ha habido más votos que A nunca no por ir. correo, 2.600.000 votos por correo, pero hay mucha gente que no pudo votar porque luego la empresa estatal de correo no funcionó bien, no contrataron gente. Bueno, hay una situación, pero parece que últimamente que hay algo más de movilización o que la gente un poco está cogiendo miedo y tal, pero realmente yo no tengo ninguna confianza en las encuestas y entonces, bueno, pues esperemos a ver si por encima de nuestros dirigentes políticos y sindicales la gente es consciente, se moviliza y por lo menos se para el paso a la derecha, porque claro, lógicamente eso sería muy negativo. Claro. Entonces, ¿a quién hay que votar? Bueno, nosotros lo que decimos es ni un voto a la derecha y Ni luego un la voto a la izquierda. derecha. Vamos Aquí, españoles aquí todavía. normalmente lo que hay es el PSOE y Sumar, que es la coalición esta donde está ahora toda la izquierda, y luego están las izquierdas también nacionalistas, que también son izquierdas comprometidas, Muy bien, y muy Esquerra bien. Republicana, etcétera. O sea que aquí en España la gente que quiera votar contra la derecha tiene bastantes posibilidades de hacerlo. Exactamente. Ni un voto a la derecha. Vamos España todavía. Nos vamos. Gracias, Jesús. Bye, Un bye, abrazo. bye.